Hola a todos, mi nombre es Jonathan Dinarte y estoy muy feliz y emocionado de poder compartir con ustedes una nueva sección que vamos a tener en nuestro canal que se va a llamar Series Teológicas, en donde vamos a tratar de profundizar un poco más en la palabra de Dios, tratar de conocer un poco más a Dios. El primer libro que vamos a estudiar va a ser el libro de Abdías, así que sin más que agregar, comenzamos. Ok, algunos datos relevantes del libro de Abdías son: el autor, Abdías, cuyo significado es siervo, servidor o adorador de Dios. Existen diferentes opiniones con respecto a la fecha en la que fue escrito este libro. Algunos dicen que fue escrito entre el año 848 y 841 a.C., en la época donde Joram era el rey de Judá. Otros dicen que fue después, en el año 586 a.C., en la caída y el destierro de Jerusalén a manos de los babilónicos. Fue dirigido a Judá, el reino del sur, porque a esta altura de la historia de Israel, el reino estaba dividido en dos partes: Israel del norte e Israel del sur. ¿Y qué es lo que está pasando en el desarrollo de este libro? Se están dando algunas acusaciones en contra del pueblo de Edom, que era el vecino del pueblo de Israel. Ellos estaban al otro lado del Mar Muerto, específicamente al sur. ¿Quiénes eran el pueblo de Edom? Dice la Biblia que Israel y Edom tenían ancestros en común, quienes eran Jacob y Esaú. Jacob y Esaú eran hijos de Isaac y Rebeca. Y sabemos que la relación entre estos hermanos, Jacob y Esaú, fue muy conflictiva incluso desde el vientre de su madre. Con el pasar del tiempo, Jacob y Esaú se convertirían en estas grandes naciones, respectivamente en Israel y Edom. Los descendientes de Esaú vendrían a ser el pueblo de Edom y los descendientes de Jacob vendrían a ser el pueblo de Israel, quienes replicaron prácticamente la misma relación conflictiva que tenían Jacob y Esaú como hermanos. Para mencionar un dato muy importante e interesante, podemos ver cómo el pueblo de Edom al pueblo de Israel, cuando venía saliendo de Egipto, le niega pasar por sus tierras, le niega pasar por su nación cuando iban de camino a Canaán. Asimismo, podemos ver cómo el pueblo de Israel y el pueblo de Edom tuvieron conflictos constantemente a lo largo de toda la historia. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en el libro de Abdías? ¿Qué es lo que el pueblo de Edom hizo, como dijimos al principio, para recibir estas acusaciones en contra de ellos? Lo que estaba pasando era que el pueblo de Israel estaba siendo llevado en cautiverio por los babilónicos. Les habían robado mucho, los habían matado y los habían llevado en cautiverio. Pero el pueblo de Edom, viendo toda la desgracia que estaba pasando el pueblo de Israel en ese momento, no se acercó a ayudarles, sino que hizo absolutamente todo lo contrario. Y vamos a verlo en el versículo número 13 del capítulo 1 del libro de Abdías. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Es decir, que les estaban robando lo poco que el pueblo de Babilonia había dejado en Israel. Los edomitas estaban aprovechando para llevárselo. Y es por eso que Dios les ataca en el versículo número 5 diciendo: si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como has sido destruido, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Pero Edom no dejó absolutamente nada, sino que hasta lo más pequeño, lo que había sobrado, decidieron llevárselo del pueblo de Israel. Y no solo eso, no solo les robó lo que había quedado, sino que también vamos a ver el versículo 14, qué fue lo que pasó. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Es decir, les robaron lo que había quedado y se pararon en las encrucijadas a donde ellos estaban refugiados. Los que habían logrado escapar no los dejaron, sino que los mataron. Y no solo hicieron eso, sino que también entregaron a los que habían quedado en el día de la angustia. Un dato interesante del pueblo de Edom era en donde ellos vivían, y lo vamos a ver en el versículo número 3.
La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? El pueblo de Edom vivía prácticamente en medio de las montañas, estaba en una posición privilegiada de mucha altura, y no solo ellos tenían altivez de forma literal, sino que también metafórica. Su corazón se había llenado de soberbia y de orgullo, y esto fue prácticamente lo que los hizo atacar y hacer esto en contra de sus vecinos del pueblo de Israel. Entonces, el esquema del libro de Abdías, o la estructura del libro de Abdías, se da de la siguiente manera. La humillación de Edom, del versículo 1 al versículo 14, el día de Jehová y juicio a las naciones, del versículo 15 al 18, y la exaltación de Israel, del versículo 19 al 21. Y podemos ver en la segunda parte de este libro, en el versículo 15, cómo Dios va a castigar, cómo Dios va a hacer pagar a las naciones que, así como Edom, decidieron vivir en contra del pueblo de Dios, en contra de Israel, y no solo en contra de ellos, sino que también decidieron vivir en contra de Dios. Decidieron que su orgullo y su soberbia los llenara para poder vivir una vida sin Dios, en contra de su voluntad. Y podemos ver en el final de este libro un mensaje completamente esperanzador para el pueblo de Israel, la exaltación del pueblo de Israel, del versículo 19 al versículo 21, cómo Dios va a traer a aquellos que fueron cautivos y oprimidos y les va a dar lo que les pertenece, siendo parte del pueblo de Dios y siendo parte del reino de Jehová. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Si tienes algo que puedas agregar a lo que hemos estudiado del libro de Abdías, no dudes en dejarlo en la cajita de los comentarios. También, si tienes algún libro que quieras que estudiemos o leamos juntos, puedes dejarlo en los comentarios. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para que cada vez que estemos subiendo nuevo contenido puedas recibir las notificaciones, ya sean los himnos cristianos, nuestra música o esto nuevo que estamos haciendo en el canal de las series teológicas. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.